Padre amado, tu palabra es verdad, no miente ni engaña. Y el apóstol Pablo dijo, Señor, que la creación está gimiendo con dolores de parto, estos desastres naturales, anhelando la manifestación de los hijos de Dios, anhelando el día que el Señor vuelva para acabar con todo el pecado de este mundo y establecer su reino eterno. Padre, tú estás permitiendo estos desastres naturales para hablar a la raza humana, para llamarnos al arrepentimiento, para reconocer nuestra rebeldía espiritual. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 2, ¿por qué los líderes de la tierra se rebelan contra Dios y quieren romper las cadenas, lo que ellos piensan que son cadenas? Y tú en el cielo te ríes. Y has decretado, tu Hijo va a reinar para siempre. Y el consejo es, hay que honrar al Hijo y alegrarse con temblor delante de Él. Y Padre, pedimos que tú tengas compasión de personas en el África. Oramos por nuestros hermanos y hermanas ahí, Señor. Ayúdales a confiar en ti en estos días tan difíciles. Por hermanos y hermanas e iglesias en Pakistán, que quizá en este momento, Padre, han perdido sus chacras, sus cosechas, sus animales. Hemos cantado esta mañana que vivimos por fe y no por ver. Aquí es fácil cantar. Allá debe ser muy difícil, Señor. Anima a tu pueblo, Señor, te pedimos. Dale a los pastores en Pakistán hoy, Señor, palabra tuya para animar a una nación devastada por estas inundaciones. Y Padre, pedimos por la guerra en Ucrania, una guerra sin sentido. Y Padre, tanto sufrimiento a gran escala en Europa. Padre, en nuestra locura humana, ten compasión de nosotros. Haznos volver nuestra mirada a ti en arrepentimiento y confesión de pecado, para que podamos experimentar tu gracia y tu bendición. Padre, pedimos por el hermano Ángel esta mañana, ahí en el Milagro, Señor, gracias que él ha ido para enseñar tu palabra y para predicar. Bendice su ministerio, Señor, anima a los hermanos ahí congregados en el Milagro. Bendice el pastor Héctor en Poroto, Señor, su familia. Padre, levanta una obra ahí, Señor, que hay tanta necesidad. Bendice el pastor Marco, predicando en Tayabamba. Dale fuerza física, Señor, y en medio de cualquier debilidad o malestar del cuerpo, que sea un instrumento en tus manos poderoso para poder bendecir la vida de los que escuchan tu palabra esta mañana. Y por nosotros también, Padre, pedimos que tú nos hables, que tu palabra pueda animarnos y también desafiarnos esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos en Hechos, el capítulo 14, y estamos en la parte final del primer viaje misionero. ¿Se acuerdan? Más o menos un año antes, Pablo y Bernabé dejan Antioquía y embarcan en el primer viaje misionero. Primero evangelizaron en Chipre, luego cruzaron el mar a Perge, ahí subieron a pie al altiplano de Turquía, predicaron en Antioquía de Pisidia, experimentaron persecución, fueron a Iconio, predicaron, más persecución, fueron a Listra, predicaron, más persecución, y ahora han terminado en Derbe. Y hermanos, es increíble el desafío de este primer viaje misionero. Esta mañana vamos a aprender 3 cosas prácticas que podemos aplicar a nuestro quehacer evangelístico y también misionero.
Primero noten en los versículos 21 y 22 el discipulado de los creyentes. Cómo Pablo y Bernabé, en medio de tanta labor misionera, se dedican a discipular a los creyentes. Miren versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, haciendo que, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que en primer lugar, llegando a la ciudad de Derbe, se dedicaron a predicar el evangelio. Ahora, no leemos nada de oposición en Derbe. Lo interesante es que en Derbe no menciona persecución. Parece que Dios en su gracia, como diciendo ya, tanta persecución han sufrido, mejor en Derbe que no haya persecución. Vamos a darles libertad a predicar. Así que Pablo y Bernabé se dedican a evangelizar en la ciudad de Derbe. Pero miren lo que dice el texto bíblico. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos. Quiero que noten esa frase. Hacer muchos discípulos. Hermanos, espero que podamos captar la gran diferencia entre evangelizar y hacer discípulos. Evangelizar es bastante fácil y rápido, ¿no es cierto? Llegas a un lugar, predicas la palabra, gente responde, oras con ellos, has ganado almas para Cristo, ¿no es cierto? Eso es evangelizar. Y muchos piensan que habiendo hecho eso, ya se acabó. Has ganado almas para Cristo. Mas no, es el comienzo. Lo que hay que hacer ahora es formar discípulos. Este es el gran mandamiento del Señor Jesús, ¿no es cierto? Mateo 28, versículo 19. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Así que Pablo y Bernabé se dedican a ser discípulos en la ciudad de Derbe. Noten la palabra muchos, ¿ya? Hacer muchos discípulos. Es interesante que, aunque Lucas no lo menciona aquí, si van al capítulo 20 de los Hechos y el versículo 4, van a ver uno de esos discípulos. El hombre llamado Gayo de Derbe. Ahora, lo interesante es que en Hechos 20, el versículo 4, Gayo ahora es parte de un equipo internacional de misioneros. Interesante. Parte de un equipo internacional. O sea, dentro de breve tiempo, pasa de ser un pagano a un cristiano. De un cristiano a un discípulo. De un discípulo a un misionero. Porque de eso se trata, hermanos. Creo que muchos de nosotros estamos muy equivocados. Pensamos que ser evangélico es simplemente te conviertes al Señor, pides que Él perdone tus pecados y ya. No, hermano, es el comienzo. Ahí empieza primero el discipulado. Y luego viene la obra misionera. Hermanos, todo creyente debe estar haciendo eso, todo creyente. No hay que pensar que enviando a Fiorella a Tayabamba ya hemos cumplido. No, hermanos, hay mucho que hacer. Estaba pensando esta mañana en mi oración, pensando, Señor, ¿cómo haríamos esto aquí en Covicorti? ¿No? Porque es donde estamos. Y ¿sabe lo que vino a mi mente? Una idea medio loca. Qué lindo sería en septiembre, el mes que viene, nuestro aniversario, y por lo general es el mes de la Biblia. ¿Cómo sería salir caminando por las calles de Covicorti?
Llevamos unas cuantas guitarras y vamos cantando. Vamos llevando la Biblia, una banderola, repartimos folletos. Y si hacemos eso por un par de horas, llenamos Covicorti del Evangelio. Es una forma de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Vendrías? ¿Vendrías? ¿Te animarías a caminar? Porque muchos no lo harían. Empiezan a aparecer pretextos. No, pastor, no puedo, quisiera esto, lo otro. Y ahí empiezas a ver quiénes son los convencidos y quiénes son convertidos. Ahí rápidamente se empieza a notar. Pero hermanos, hay mucho más que hacer. Hace 2 días, con la hermana Betty Bustamante, fuimos a Laredo para visitar una familia por la cual estamos orando. Roxana, con su familia, tiene una hija que ha sido muy maltratada, 12 años, y llevamos víveres porque Roxana está por dar a luz, no puede trabajar mucho ahora porque está por dar a luz y tiene 6 hijos y no tiene esposo porque el hombre se ha ido. Así que fuimos llevando víveres de parte de la iglesia. Yo quedé asombrado porque no era en Laredo, era un lugar llamado Las Torres. No sé si alguien conocerá. Queda más o menos a 5 kilómetros de Laredo. Así que no es precisamente Laredo. Y cuando fuimos por las chacras 5 kilómetros, yo esperaba ver 2 o 3 casas nomás. Hay calles, hay barrios, hay una cancha de fulbito, hay en el pueblo. Lo que no hay es iglesia. Y la hermana Betty dijo a la familia, sería bueno que vayan a la iglesia en Laredo. Excelente sugerencia, es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Animar a la familia, ir a la iglesia en Laredo. Pero conversando con Betty dijimos, ¿pero cómo van a llegar? Si no tienen dinero. ¿Van a caminar 5 kilómetros a la iglesia? Si hay hermanos que prefieren verlo en Facebook, que vienen aquí a nuestra iglesia. Esperamos que van a caminar 5 kilómetros a escuchar el Evangelio. Muy difícil. No, nosotros tenemos que llevarles el Evangelio. Qué interesante ser en verano, ¿cierto? Llevar un equipo de nuestra iglesia. Médicos, jóvenes, maestros con los niños. Y armamos todo un trabajo un sábado. Evangelizamos Las Torres. Pero es el comienzo. Hay que discipular. Y hay que llevarles a ellos a ser misioneros. Esa es la labor de la iglesia, hermanos. La labor de la iglesia no es venir cada domingo, cantar al Señor y nos vamos a la casa hasta el otro domingo. Esa es religión. Eso no es el Evangelio. El Evangelio se vive, transforma tu vida. Mañana, tarde y noche piensas misiones, piensas discipulado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Él ama a las personas. Él quiere llevarnos a hacer la obra. Y si no sentimos eso, algo no anda bien en nuestra vida cristiana. Así que Pablo y Bernabé, en unas cuantas semanas, ¿ya? Porque solo quedaron, ¿qué? 1 mes, 6 semanas en Derbe y lograron eso. Evangelizaron, formaron discípulos, prepararon futuros misioneros en 6 semanas. Obviamente Dios estaba haciendo algo especial, ¿no es cierto? Hoy en día lleva mucho más tiempo hacer esa clase de trabajo. Ahora, terminando la obra en Derbe, ¿qué deciden hacer? Ahora, no sé si han pasado el mapa, lo pueden ver, la cabina lo puede pasar otra vez, pero una vez que llegaban a Derbe, en el mapa, Derbe no quedaba muy lejos de Tarso. ¿Se acuerdan Tarso? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era de Tarso. Así que hubiera sido muy fácil para Pablo pensar, estamos tan cerca a mi ciudad, ¿qué te parece, Bernabé? Vamos a Tarso, y de Tarso es cerquita Antioquía, de donde salimos a la obra. Pero ¿qué hicieron? Repasaron todo el viaje
de ida, ahora de regreso. De Derbe a Listra, de Listra a Iconio, de Iconio a Antioquía. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que leemos en versículo 22. 3 cosas hicieron, ¿no es cierto? Confirmaron los ánimos de los discípulos, número 1. Número 2, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y 3, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, antes de mirar esas 3 cosas, tomen en cuenta lo siguiente. Le habían apedreado a Pablo en Listra. Ponte en su lugar. ¿Qué sentirías al tomar la decisión de volver a Listra? Uno podía pensar, lo más probable es que me van a apedrear otra vez. Y en Iconio también lo persiguieron. Toda la ciudad se levantó contra ellos. ¿Que van a volver a Iconio? Y en Antioquía habían molestado tanto a los judíos que los judíos viajaron 150 kilómetros para atacar a Pablo en Listra. Así que planteo que para Pablo y Bernabé no fue una decisión fácil. Volver a las ciudades donde habían sido tan perseguidos. La pregunta es por qué lo hicieron. Y la respuesta tiene que ser la siguiente. El corazón de un misionero pones el bienestar de los creyentes antes de tu bienestar personal. ¿Ok? Repito. El corazón del misionero pones el bienestar de la gente a quien debes alcanzar por encima de tus necesidades personales. Y decidieron volver a repasar los pasos que habían caminado. Ahora, noten estas 3 cosas que hicieron, porque aquí está el corazón de la obra misionera, ¿no es cierto? En primer lugar, confirmaron los ánimos de los discípulos, ¿ya? Cambia la palabra ánimos por alma, porque es la palabra en griego aquí. Confirmando el alma o las almas de los discípulos. La palabra alma, ¿a qué apunta? Apunta a tu interior y a todo tu mundo emocional. Todo tu mundo emocional, tu alma, tu estado anímico. Hermanos, ustedes saben muy bien que el creyente tiene un alma y el alma fluctúa en sus emociones, ¿no es cierto? Hay días que te levantas, nos levantamos, yo me incluyo, hay días que nos levantamos súper alegres. Y hay días que nos levantamos súper mal. Y a veces durante el día algo pasa y te tira por los suelos. Y luego algo pasa y ahora vuela por las nubes. Somos tan fluctuantes, tan volubles. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que confirmar los ánimos. Ayudar al creyente a lograr estabilidad anímica. Hermanos, esto es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Escuchen bien, lo importante en la vida cristiana no es cuánto sabes de teología o de Biblia. Lo que realmente importa en la vida cristiana es tu equilibrio emocional. Eso es fundamental, tu equilibrio emocional. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene ese equilibrio? ¿Cómo podemos tener un equilibrio anímico como creyentes? Bueno, la respuesta está en Romanos 16 y el versículo 25. Aquí tenemos este mismo verbo confirmar, pero en Romanos 16, el versículo 25 nos indica de dónde viene este equilibrio, este balance emocional que todos necesitamos. Leamos Romanos 16, versículo 25. Y al que puede
confirmaros. Ahí está el verbo, ¿ya? Confirmar, establecer. Ahora, ¿cómo? ¿Qué dice Pablo? Según mi evangelio. Es el evangelio que te da equilibrio emocional. No solo el evangelio, Pablo dice, y la predicación de Jesucristo. Entonces es el evangelio y es la enseñanza, la doctrina de Jesucristo. Y Pablo continúa, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En resumidas palabras, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. La manera de confirmar tu estado anímico es métete en la Biblia. O mejor dicho, mete la Biblia en tu vida. Llena tu vida de Biblia. Tu pensamiento, tu mente, tu reflexión, tu esperanza. Biblia, Biblia, Biblia. Las grandes promesas de Dios. Lo que sabemos de Dios, su poder, su soberanía, su bondad, su misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Hermano, llena tu mente de la palabra de Dios y tendrás equilibrio emocional. Cualquier otra cosa no te va a ayudar. Yo me acuerdo una vez escuchar un predicador muy conocido en las redes dar esta tarea a la iglesia. Increíble tarea. Pensando que había hermanos en la iglesia un poco inestables, un poco desanimados, el pastor se atrevió a decir lo siguiente. Dijo, hermanos, vayan a tu casa, anda a tu casa y ponte delante del espejo. Y empieza a mirarte y a hablarte de esta manera. Eres un gigante. Eres un gigante. Puedes hacer grandes cosas para Dios. Tú eres muy especial. Ese es humanismo, ese es el poder del pensamiento positivo. Yo te aseguro, eso nunca te dará estabilidad emocional, nunca. Es la palabra, las grandes promesas de la Biblia. Todo creyente sabe, ¿no es cierto? Debe tener tu Biblia bien marcada, coloreada, con fechas y escritos de momentos en tu vida que estabas tan mal y Dios te habló por la palabra y te dio tranquilidad. Te impactó tanto que lo marcaste en tu Biblia. Es la forma, hermanos, de lograr estabilidad emocional. Y el apóstol Pablo y Bernabé hicieron eso para los creyentes. Pero ¿qué más hicieron? No solo establecer su estado anímico, también exhortaron a los discípulos. Otra vez el versículo 22 de Hechos 14. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Noten ese verbo permanecer. Hermanos, Satanás tiene dos grandes estrategias para atacarnos. Vamos a pensar esta mañana las dos grandes estrategias de Satanás. La primera estrategia, evitar a toda costa que puedas creer en Dios. Es lo último que Satanás quiere, que tú creas en Dios. Satanás está contento que tú creas en algún ídolo, algún dios falso, alguna imagen de algún santo. Satanás está muy contento con eso. Lo que Satanás odia es que tú puedas creer en Dios. Y va a hacer todo lo posible para que no creas en Él. La primera estrategia. Y el día que te conviertes, pasa la segunda estrategia. Quitarte la fe. Quitarte la fe. Y Él va a pelear contigo, te va a arrojar toda clase de experiencias, hacerte tambalear en tu fe. Y por eso aquí, ¿qué hicieron? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esta es la tarea del discipulado. Y hermano querido,
Es tu responsabilidad hacerlo. No vayas al pastor para que el pastor te haga permanecer en la fe. No, esto es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacerlo. Nadie más lo va a hacer por ti. El pastor puede escucharte, el pastor puede orientarte, puede orar contigo, pero la única persona capaz de hacerte permanecer en la fe es tú mismo. Así que ármate de valor y prepárate para este desafío. Toda tu vida cristiana tendrás que pelear contra Satanás, que querrá quitar tu fe. Y es tu responsabilidad, no la del pastor, es tu responsabilidad permanecer en la fe. Y por eso Pablo les exhortó, ellos que permaneciesen en la fe. Y la tercera cosa que hicieron en cada ciudad fue enseñarles. Miren lo que les enseñó. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Prestemos atención a ciertas palabras aquí. Noten en primer lugar la palabra tribulaciones. Fuerte, ¿no? Tribulaciones. La palabra en griego, si me acuerdo bien aquí, significa recibir un peso sobre ti que te aplasta. Esa es una tribulación. Un peso sobre ti que te aplasta. Imagínate que estás acostado en la cama. ¿Ya? Imagínate, estás acostado en la cama y alguien coloca una plancha de cemento sobre ti. ¿Qué va a hacer esa plancha de cemento? Te va a aplastar. Esa es una tribulación. Es lo que hace una tribulación, te aplasta, te ahoga, te desespera. Noten ahora la palabra muchas. Pablo no está hablando aquí de la vida cristiana, es un paseo de rosas, que todo es muy lindo. No. Pablo dice, van a tener muchas tribulaciones. Este es el pan diario del creyente. Hermano, si esta mañana no estás pasando por tribulaciones, dale gracias a Dios. Dale gracias por su misericordia. Y prepárate para mañana cuando vengan. Porque de esto se trata la vida cristiana. La Biblia lo dice. Muchas tribulaciones. Y por si acaso, noten la tercera palabra. Es necesario. Interesante, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué es necesario? Para formarnos como discípulos. Cualquiera es un creyente, ya cualquiera es un creyente, hasta que viene la tribulación. Cuando viene la tribulación, se marca una enorme diferencia entre el creyente y el discípulo. El discípulo entiende, esto es normal, sigamos adelante. El entre comillas creyente piensa, esto no es normal, no me metí a la iglesia para sufrir, así que me voy al mundo otra vez. La Biblia dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Pero miren ahora la buena noticia. ¿Necesario para qué? Terminen de leer la frase ahí. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. Pablo no está diciendo que lo ganamos como mérito. No se trata de mérito. Se trata de la puerta por la cual tenemos que pasar. La puerta para alcanzar el reino de Dios son las muchas tribulaciones. ¿De qué reino está hablando Pablo? Está hablando del reino venidero. Está hablando de lo que Apocalipsis describe en capítulos 21 y 22.
nuevos cielos, nueva tierra, donde no hay lágrimas, y no hay sufrimiento, y no hay llanto, y no hay dolor. Donde no habrán inundaciones, donde no habrán sequías, donde no habrá alza de precios. Un paraíso. Pero para entrar a ese paraíso hay que caminar por muchas tribulaciones. ¿No lo quieres? Ok. Pero no entrarás al reino de Dios. Así que hay que escoger. O sufrimos un poco ahora para entrar en una eternidad de gloria, o evitamos el sufrimiento ahora para sufrir para siempre. Depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero Pablo dice aquí, guiado por Dios, para un discípulo de Cristo, va a ser necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, Pablo sabía quién estaba hablando, ¿no es cierto? Los creyentes en Listra, los creyentes en Iconio, los creyentes en Antioquía, ya habían enfrentado persecución. Y Pablo y Bernabé, visitando para animarles, les advierte para que se pongan firmes en su vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana no es para los débiles. La vida cristiana es para valientes. Se requiere mucho coraje ser un creyente y seguir adelante en medio de las luchas, sabiendo que lo que nos queda es este glorioso reino eterno de Dios, y por eso luchamos y por eso sufrimos, para llegar a la gloria final. Así que de esto se trata la obra misionera que hicieron en Derbe y luego en el retorno por estas ciudades. Ahora, en segundo lugar, quiero que miren ahora versículo 23. Versículo 23 es muy interesante porque se trata de la delegación de liderazgo. Leamos versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Ahora, hermanos, para ayudarles a reflexionar, ¿quién construyó ancianos? ¿Quién? Pablo. ¿Qué era Pablo? Un apóstol. Hoy en día se escucha mucho de apóstoles, ¿cierto? Gente se ufana de ser apóstol del Perú, apóstol de Trujillo, apóstol de Miami, lo que sea, ¿no es cierto? No tienen la menor idea de lo que están hablando, francamente, esas personas. No tienen la menor idea. Dan a entender que ser apóstol es lo máximo, que es el más alto rango que puedas tener, aunque hoy en día por ahí se escucha que gente no contenta con ser apóstoles, ahora quiere ser arcángeles, ya lo último en grado espiritual, arcángeles espirituales, no sé, tontería que la gente hace. Pero hermanos, aquí en la Biblia, ¿qué tenemos? Un apóstol nombra ancianos, y luego el apóstol, ¿qué hace? Se va. ¿Y la iglesia queda con quién? Con los ancianos. Así que, ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia? ¿El apóstol o el anciano? El anciano, pues. El anciano es la máxima autoridad. El apóstol planta la iglesia. Cuando están en sus primeros semanas y meses, el apóstol manda en la iglesia. ¿Ya? Pablo y Bernabé aquí no llamaron una asamblea para que la iglesia escoja ancianos. No. El apóstol nombró ancianos. Y luego se fue. Y la iglesia queda ahora con los ancianos. Así que, hermano, por si acaso, quita de tu mente cualquier idea de que el apóstol está por encima de los ancianos y pastores. Eso no es bíblico, para nada es bíblico. Y Pablo nombra aquí
ancianos. Ahora es interesante esta palabra porque aquí, hermanos, tenemos el término bíblico para la máxima autoridad espiritual en una congregación. Repito, aquí está el término bíblico para la máxima autoridad en una congregación. Y noten que no es la palabra pastor. No dice que Bernabé y Pablo nombraron pastores. No, nombraron ancianos. Pastor es un don espiritual. Anciano es un grado de liderazgo. La palabra correcta es anciano. Así que el pastor Jürg y el pastor Marco y el pastor Donelli somos ancianos. Algunos somos más ancianos que otros, pero bueno, por ahí vamos la cosa, ¿no? Ahora, la palabra anciano, ¿a qué apunta? Viene de la cultura hebrea, desde el Antiguo Testamento. Los judíos, guiados por Dios, nombraron en cada ciudad ancianos como los líderes. ¿Por qué ancianos? Dos razones principales. Número uno, el anciano, es decir, una persona de edad, por lo general es más sabio que el joven, ¿ok? Y el liderazgo requiere mucha sabiduría. Y en segundo lugar, por lo general, el anciano tiene más madurez emocional que el joven. El joven muy voluble en sus emociones. El anciano ha logrado una estabilidad emocional que a veces los jóvenes menosprecian. Quieren verlo más ferviente. No, es un anciano pues, ¿ya? Tiene estabilidad, ecuanimidad espiritual. El joven es muy voluble. Tiene mucha energía el joven, pero se cansa también. ¿Se acuerdan del versículo en Isaías? Los jóvenes se cansarán. Los ancianos tienen más energía que los jóvenes. Más energía vital. El joven puede correr más. El anciano llega más lejos. Pues el joven queda cansado rápidamente. La iglesia necesita ancianos para liderar la congregación. Y noten que nombraron varios ancianos, ya no solo un anciano, en plural, ancianos. Hay que reconocer que eran nuevos creyentes todavía. Recién tenían 6 meses de creyentes, por lo mucho 6 meses, y ya son ancianos. Claro, era una situación especial. ¿Qué estarían buscando Pablo y Bernabé en estos ancianos? Dos cosas fundamentales. Número uno, evidencia de una verdadera conversión. Eso lo fundamental. Evidencia de una verdadera conversión. ¿Cuál es la evidencia de una conversión? Una vida transformada. Una vida transformada. Y en 6 meses, Pablo podía ver quién en Listra, quién en Iconio, quién en Antioquía eran diferentes. Ellos vamos a nombrar. Verdaderos creyentes, verdaderos convertidos. Pero en segundo lugar, estarían buscando personas emocionalmente maduros, porque requiere mucha madurez emocional para el liderazgo, porque te pones como líder y te van a criticar y te van a cuestionar. Y necesitas tener estabilidad y madurez emocional para soportar las críticas, los desalientos y perseverar cuando otros no perseveran. Tú tienes que estar ahí adelante, en las buenas y en las malas, vengan o no vengan, tú estás ahí. Eso requiere madurez emocional. Así que para empezar a lo menos, buscaron estas dos cualidades. Evidencia de una verdadera conversión y estabilidad, madurez emocional. Y nombraron estos ancianos en cada iglesia. Y hermanos, ¿qué de nuestra congregación?
Ahora tenemos 3, entre comillas, ancianos. El pastor Marco, el pastor Jürg y un servidor. ¿Serán suficientes? Bueno, esta mañana el pastor Jürg está enfermo. Y esta mañana el pastor Marco está en Tayabamba. Así que quedo yo. ¿Qué estoy diciendo? Necesitamos más. Más ancianos. Más gente que comparte liderazgo. Pero estamos buscando estas personas con estas evidencias. Verdadera conversión y madurez emocional. Muy importante para el liderazgo. Y estemos orando. Ni el pastor Marco, ni yo, ni el pastor Jürg somos eternos. Tarde que temprano, una de 2 cosas van a pasar, ¿no es cierto? Tarde que temprano. O morimos o nos jubilan. Uno de los 2. Pero no somos eternos. Así que hay que estar pensando en el relevo. ¿Quién va a ser los futuros ancianos de esta iglesia? Si Pablo y Bernabé confiaban en Dios tanto para nombrar creyentes de 6 meses, y las iglesias crecieron bajo su liderazgo, porque es Dios quien hace la obra, no el ser humano. Aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos bastante candidatos para ser ancianos. Estemos orando, que Dios pueda guiar, particularmente al pastor Marco, a quien le compete como el pastor titular, a estar ya pensando a quién va a nombrar como futuros ancianos de esta congregación. Estén orando, que Dios pueda revelar su voluntad y prepare esas personas. Así que delegaron el liderazgo para la buena marcha de la iglesia. Y para terminar, miren versículos 24 al 28. La última etapa de la obra misionera. ¿Cuál es la última etapa? De retorno a casa. Volver a casa. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, ¿se acuerdan? No habían predicado de ida, ahora predican de retorno. Descendieron a Atalía, un puerto. Y de ahí tomaron un barco de frente a Antioquía. Noten que no volvieron a Chipre. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el viaje de ida pasaron por Chipre predicando en las sinagogas? Y la pregunta sería, ¿y por qué no volvieron a Chipre? La respuesta debe ser porque en Chipre hubo tan pocos convertidos que ni iglesia se formó. Así que ¿para qué viajar a Chipre? Mejor vamos de frente a casa, a Antioquía. Así que por fin llegaron a Antioquía, versículo 26, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Se imagina, hermanos, el recibimiento de la iglesia? Había pasado un año quizá. No había celulares. Ya Pablo no podía llamar en alta mar, por si acaso, hermanos, estamos llegando, se vayan preparando una fiesta de recibimiento. Ya no había cómo comunicar. 2 hombres bajan de un barco. Nadie hace caso. Van de la costa a Antioquía. Entran a la ciudad, nadie hace caso. Eran 2 personas nomás. Pero llegan a la iglesia. Los hermanos que lo habían enviado a la obra se alegraron de verlos. No sé si sabían si estaban vivos o no todavía, ¿ya? Pero se alegran de verlos. Aunque se imaginen los comentarios de las hermanas quizás, que son muy finas en fijarse estas cosas. Uy, mira, Pablo ha envejecido este año. Comentario, ¿no es cierto? Mira, tiene una cicatriz ahí por su nariz. Apedreado, ¿no es cierto? No volvieron las mismas personas. Las misiones te cambian. Hemos enviado a Fiorella a las misiones. Cuando Fiorella vuelve a Trujillo, ya no es la Fiorella que enviamos. Las experiencias que ha vivido han impactado su vida. ¿Habrán notado eso? Y cuando Fiorella llega a Trujillo, no es la iglesia que ella conocía.
Porque cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, en un año, muchas cosas han pasado en un año. Hay nuevos creyentes y algunos creyentes ya han muerto. Cosas han cambiado en la ciudad. Y Pablo y Bernabé llegan a la iglesia y hay esta situación que todo misionero entiende muy bien. El desconcierto entre volver a casa y ya no te sientes en casa. Porque no eres la persona que fuiste. Y la gente te recibe pensando que eres la misma persona. Pero no, has visto cosas que ellos no han visto. Has vivido cosas que ellos no han vivido. Y hay una diferencia en ti. Y tú llegas a tu iglesia y te das cuenta que los hermanos no son iguales. Han formado nuevas amistades. Y la gente que antes eran tus amigos, ahora tienen otros amigos. Y te sientes un poco desplazado. Yo lo he vivido, hermanos, muchas veces al volver a Inglaterra. Me acuerdo la primera vez que volví a Inglaterra, después de 4 años en Perú. Yo volví con tanta emoción a mi iglesia que me había enviado la obra. Y enseguida que llegué a la iglesia me sentí raro. Enseguida que entré a la iglesia me sentí raro. Y me desubicó emocionalmente. ¿Por qué? Porque recién al entrar a la iglesia, después de 4 años, me di cuenta cuánto yo había cambiado en Perú. Y al empezar a hablar con los hermanos, ellos dieron cuenta. Oye, este no es el Alex que enviamos, es otra persona. Y los amigos que yo tenía antes, algunos no estaban, otros habían desarrollado otras amistades, y de repente yo me sentí un extranjero en mi iglesia local. Y ahí empieza el proceso en el cual el misionero no sabe dónde está. Porque cuando estás en el campo misionero, extrañas tu iglesia local. Y cuando llegas a tu iglesia local, ya no te sientes tan tranquilo y extrañas la obra misionera. Y es la realidad de un misionero. Ya no pertenece a ningún lugar, porque su forma de vida ha cambiado. Y hermanos, lo menciono porque necesitamos estar listos para cuando Fiorella vuelva, o cuando la doctora T vuelva, o cuando David López vuelva. Hermanos, cuando David López vuelva aquí, él ha cambiado tremendamente en Irak. Él se fue pastor de jóvenes en el Arco. Ahora está a cargo de un equipo internacional de misiones. Eso te cambia. Y hay que saber cómo recibir a los misioneros, cómo orar por ellos en estas luchas que tienen. Pero ¿qué hicieron aquí Pablo y Bernabé? Miren versículo 27. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron, quiero que noten este detalle muy importante, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. El que obró fue Dios, no ellos. Y hermanos, yo les confieso, cuando yo volví después de 4 años en Perú, mis primeros 4 años, yo volví a mi iglesia en Inglaterra con ganas de contarles cuán grandes cosas yo había hecho. De mis viajes y giras y prédicas y todo lo demás, Dios tuvo que sentarme. Oye, Alex, tú no haces nada. Yo obro a través de ti. Ubícate, dice Dios, ubícate. ¿Cuán importante es esto, hermanos? ¿Ya? Cuando vuelven los misioneros, evitemos la trampa de pensar que son ellos que hacen la obra. Tratemos de escuchar lo que Dios ha hecho a través de ellos. Porque es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Y noten la cosa que Lucas destaca aquí, o ellos destacan. Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La forma que Lucas lo dice aquí da a entender que para Pablo y Bernabé esto fue una gran sorpresa.
Si lo mencionan de esta manera, debe ser que fue una sorpresa para ellos. En otras palabras, da la impresión que cuando Dios los envió a las misiones, lo que Pablo y Bernabé pensaban que iban a hacer era evangelizar a los judíos. Y se dieron con la sorpresa en esta primera gira misionera, que los judíos en ciudad tras ciudad no querían escuchar. Y que los griegos estaban escuchando la palabra de Dios. Y eso los sorprendió. Y volvieron con esta gran noticia. Dios había abierto la puerta de fe a los gentiles. Hermanos, eso fue hace 2000 años casi. Y esa puerta está abierta todavía. Esa puerta está abierta todavía. No hay casi misiones a los judíos hasta el día de hoy. Los judíos son tan duros, tan recalcitrantes al evangelio, que es muy difícil ganar un judío para Cristo. Mientras tanto, por 2000 años, los gentiles, nosotros, en todo el mundo, la puerta al evangelio se ha abierto. No estará abierta para siempre, por si acaso. No crean que esta puerta va a estar abierta para siempre. El apóstol Pablo dice claramente en Romanos capítulo 11, que una vez que el conjunto de griegos destinados a la salvación hayan sido convertidos, la puerta se va a cerrar a los gentiles. Y la puerta se va a abrir otra vez a los judíos en los últimos años de la historia del planeta Tierra. Así que esta mañana, la puerta a la fe está abierta todavía para nosotros, que no somos judíos. Aprovechemos esa oportunidad. Para nosotros y para predicar a otros. Porque muy pronto, vamos a ver una tremenda dureza en los gentiles como preludio al fin del mundo. Y cuando eso se dé, Dios va a abrir el corazón de los judíos y va a haber una enorme conversión de judíos en los últimos tiempos, cuando Dios cierra la puerta de fe a los gentiles. No nos confiemos entonces. Hoy es el día de la salvación. Hoy busca a Dios. Porque mañana, quién sabe lo que va a pasar. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por tantas cosas, Señor, que podemos observar en tu palabra y muchas cosas, Señor, que no hay tiempo para comentar. Pero hay más que suficiente esta mañana, Señor, para que tu palabra haya llegado a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que nos quieres decir. Danos corazones abiertos y corazones que responden a tu palabra esta mañana. Que mientras la puerta de la salvación esté abierta, ayúdanos a pasar. Y enséñanos también, Señor, que la vida cristiana no es para cobardes. Es necesario, por muchas tribulaciones, entrar en el reino de Dios. Padre, gracias por la realidad, el realismo de tu palabra. Y pedimos, Señor, que en estos días tú nos ayudes a ser consecuentes con lo que tú nos dices esta mañana en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.